Bienvenidos una vez más a mi canal y a este curso básico de LabVIEW. El día de hoy vamos a hablar de estructuras de casos y vamos a hacer un pequeño ejemplo práctico donde vamos a combinar lo que aprendimos en los bucles while y lo que vamos a aprender en este momento. Una estructura de casos contiene dos o más subdiagramas o casos que son visibles y que se va a ejecutar solo uno a la vez. El terminal de entrada determina cuál de los subdiagramas se ejecutará. En este caso, en el terminal de entrada podemos conectar distintos tipos de datos. En este ejemplo tenemos un booleano como entrada y por lo tanto tenemos solo dos casos. Un caso que es el código 1, que es en la condición true, y otro caso que es el código 2, que es cuando la condición es false. En un pseudocódigo pudiéramos interpretarlo como si hay una entrada que es igual a true, hago un código y si no, hago otro código. De igual manera también pudiéramos representarlo en un diagrama de flujo de esta manera. Hablamos la condición y ejecutamos un código o un subdiagrama si se cumple una condición o si se cumple la otra. Pero como bien les he comentado, podemos tener otros tipos de casos si cableamos otros tipos de datos en la entrada. Y se los voy a mostrar en un momento. Vamos entonces, para visualizarlo mejor, a resolver un problema práctico. Vamos a medir continuamente el nivel de un tanque, que lo vamos a simular con un control de nivel de tanque. Por control me refiero a una entrada. Si el nivel es mayor al 50%, entonces vamos a mostrar una luz LED de alarma de color amarillo. Si incrementa por encima del 90%, mostramos una luz roja. Y para todos los otros valores debemos mostrar una luz verde. El proceso termina cuando el usuario presione un botón de stop. Con el enunciado del problema vamos a determinar cuáles son las entradas, las salidas y el proceso, como lo haríamos en cualquier lenguaje de programación. Con las entradas siendo el nivel del tanque y el botón de parada, las salidas siendo las luces LED y el proceso es entonces evaluar el nivel del tanque y disparar el color del LED o la alarma al detectar los valores de umbral. Entonces vamos a hacer eso. Por simplicidad, ya aquí tengo mi proyecto abierto y creé un nuevo VI en blanco. Y luego, como ya identificamos las entradas y las salidas, es lo primero que voy a hacer. En el panel frontal voy a buscar un tipo de control que sea de nivel de tanque. Y tengo uno acá disponible, que es un tanque, y lo voy a agregar. Puedo cambiar la escala del tanque para que vaya de 0 a 100, que es lo que me interesa, ¿no? Ya que el tanque va del 0% al 100% en nivel. Y esto va a ser un control, así que clic derecho y lo cambio a que sea un control. Luego vamos a tener un botón de parada, que es el que el operador va a presionar cuando quiera que se detenga el proceso. Esto lo puedo conseguir en la paleta de booleanos. Y lo otro que necesito es un indicador de alarma, que para eso voy a utilizar un frame color box, que es un tipo de indicador al que le puedo cambiar el color, control o indicador. En este caso quiero que sea un indicador porque funciona como una salida de mi proceso. Entonces vamos a cambiarlo a un indicador. Con esto ya podemos ir a el diagrama de bloques y observar los tres controles e indicadores que tenemos acá. Vemos que por defecto el tanque es un tipo de dato doble. Ya vamos a ver por qué lo vamos a modificar. Voy a buscar entonces dónde está la estructura de casos. Voy a hacer clic derecho sobre el diagrama de bloques y va a aparecer la paleta de funciones. En estructuras voy a buscar la estructura de casos, Case Structure. La selecciono el área donde quiero que ésta se encuentre y va a aparecer. Por defecto, el selector de casos, que es este signo de interrogación que está acá, va a ser un tipo de dato booleano. Es decir, que va a tener dos diagramas true y false para un booleano. Pero como les comenté, podemos tener otro tipo de datos. El otro tipo de dato que puede tener es enteros y string. Es decir, lo voy a colocar solo por prueba, puedo colocar un string
como control. Y en lugar entonces de tener casos cierto o falso, puedo tener muchos otros casos dependiendo del valor del string que yo tenga. Dependiendo del valor del string que yo tenga, ¿ok? Entonces yo pudiera crear un caso, por ejemplo, añadir, hacemos clic derecho en el borde y decimos añadir caso luego al case after y puedo crear el caso hola y obsérvese que aparece entre comillas. Esto es para indicarnos que son datos tipo string. También puedo conectar datos de numéricos enteros, no tipo dobles, sino enteros. Entonces puedo colocar un numérico entero y entonces cada caso, en lugar, fíjense que Lola se pone en rojo porque es incorrecto, y en lugar de entonces tener strings, entonces tengo datos numéricos. El true va a estar entre comillas porque también está mal, pero puedo entonces tener el caso 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Y siempre debo tener un caso por defecto, que es este default, ¿ok? Que es básicamente el caso que se ejecuta en caso de que la entrada no tenga un valor que tenga un caso específico, ¿ok? Entonces, como quiero simplificar el problema, quiero conectar directamente el tanque a mi estructura de casos. Si yo conecto un tipo de dato doble a la estructura, va a ocurrir una conversión del tipo de dato doble a un tipo de dato entero que éste pueda aceptar. Sin embargo, yo puedo simplificar esto con una representación tipo entera, ¿no? Y conectarla directamente. Entonces, ¿cuáles son los casos que yo tengo que evaluar? Yo tengo que evaluar, el primer caso es que si el tanque está por encima del 50%, entonces tengo que encender una luz amarilla. Por encima del 50%, en el caso de que estamos evaluando enteros, entonces tendría que ser 51. Pero yo en la estructura de casos no solo puedo evaluar el valor, puedo evaluar un rango de valores. Para eso yo agrego dos puntitos y agrego de 51 a 90. Es decir, cuando el tanque tenga cualquiera de este rango de valores, se va a ejecutar lo que sea que yo coloque dentro de este caso. ¿Y qué es lo que voy a colocar? Quiero que en la caja de color, en el color box, tenga color amarillo. Entonces voy a crearle una constante, la voy a colocar dentro de mi caso y le voy a colocar un color amarillo. Y va a salir de acá de la estructura, va a generar lo que se llama un túnel. Esto es un túnel y va a salir al color box. El otro caso que quiero evaluar, es decir, si es mayor que 90, por lo tanto de 90 a 100, entonces va a tener esto el color rojo. Creo una constante y le voy a colocar un color rojo. El túnel sigue hueco. Cuando el túnel sigue hueco, quiere decir que no he evaluado todos los casos que están aquí creados. Es decir, me falta colocar valores. Y eso va a hacer que mi código se rompa. Entonces, ¿cuál es el valor por defecto? Es decir, para cualquier valor que esté entre 0 y 50, entonces mi valor por defecto va a ser el color verde. Entonces, vamos a repasar. Si el tanque está entre 51 y 90, va a salir esto color amarillo. Si está entre, 91 y 100, entonces va a estar de color rojo. 51 a 90, 91 a 100. Y para todos los otros casos, entonces va a estar de color verde. Ahora, si yo ejecuto este código, se va a ejecutar una sola vez. Entonces voy a tener que estar haciendo esto, cambiando el valor y ejecutar para ver si cambia el caso. Pero yo quiero algo continuo. Para hacer algo continuo, una medición continua, entonces yo puedo combinar mi estructura de casos con un bucle while. Si coloco el bucle while alrededor y coloco que el stop sea la condición de parada del bucle while, entonces este código que está dentro del bucle while se va a ejecutar de forma continua hasta que yo haga clic en el botón de parada. Vamos a probar. Si yo hago clic en ejecutar el código y manipulo
la entrada, observemos que cambia la salida de forma continua hasta que yo hago clic en el botón de parada manualmente. Entonces, esta es la mejor manera en la que pudiera combinar un bucle while y una estructura de casos para resolver un problema sencillo. Recordemos que los controles y los indicadores están dentro del bucle while porque yo quiero refrescar el valor de datos en cada ejecución. Más adelante haremos problemas un poquito más divertidos, un poquito más complejos, donde empecemos a combinar más estructuras. Si les gusta, no se olviden darle like y suscribirse. Muchas gracias.